historia hay aquí. Hola, mi nombre es Alejandro López. Sean todas y todos bienvenidos al programa Bastante Historia hay aquí. A 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, hemos decidido dedicar este programa especial a una reflexión sobre los 4 tiempos de la Revolución Bolivariana. Esta es una propuesta de periodos realizada por el presidente Nicolás Maduro, que abarca 4 tiempos. El primero de ellos, el tiempo de la rebelión de la conciencia, del año 1989 al año 1999, cuando se aprueba nuestra Constitución por voto popular. En adelante, el tiempo de la refundación creadora y constituyente, el gobierno del comandante Chávez desde el año 1999 hasta el año 2013. A partir de entonces, señalamos también el tiempo de la resistencia victoriosa. Con la partida física, el comandante inicia este periodo hasta el año 2021, cuando comienza una cuarta etapa, la etapa del renacimiento nacional, desde el año 2021 hasta nuestros días. Para conversar, reflexionar y hacer aportes acerca de esta propuesta historiográfica, contamos con la participación de Ricardo Menéndez, también del periodista William Castillo y por último de la profesora de Historia Anabel Díaz H. Invitamos a todas y todos a que nos acompañen a recordar y reencontrarnos con el comandante Chávez a 10 años de su siembra, reflexionando sobre los tiempos históricos de la Revolución Bolivariana. Sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia hay aquí. Comenzamos nuestro programa Bastante Historia hay aquí, dedicado a los 10 años de la siembra del comandante Chávez, reflexionando sobre los 4 tiempos de la Revolución Bolivariana, una periodización que nos ha presentado el presidente Nicolás Maduro recientemente y que nos hemos puesto a trabajar, a discutir, a debatir. Contamos en esta ocasión, para comenzar el día de hoy, con Anabel Díaz H. Anabel, bienvenida a nuestro programa Bastante Historia hay aquí. Muchas gracias por la invitación. Anabel es profesora de Historia, ella es redactora, columnista del diario Ciudad Caracas y forma parte del equipo de trabajo de investigadoras del Centro de Estudios Simón Bolívar. Tenemos un primer tiempo inaugural, inicial de la Revolución Bolivariana. Es un tiempo que comienza con un hito que hemos conmemorado y hemos recordado recientemente. Se trata de la rebelión popular que comienza en Venezuela aquel 27 de febrero de 1989. Hay un punto de no retorno, podemos decir, hay un parteaguas en la historia de Venezuela a partir de esos hechos. Incluso el presidente Nicolás Maduro nos ha dicho un primer tiempo desde 1989 con esta rebelión popular hasta el año 1999, donde este poder originario se convierte en poder constituyente, ¿no? La elección popular de nuestra Constitución, un hecho inédito en nuestra historia, en la historia, creo yo, de la humanidad. Anabel, cuando nos acercamos a esta década, ¿cómo podemos caracterizarla? ¿Cuáles son esos hitos, sobre todo el llamado Caracazo, pero qué otros momentos podamos nosotros compartir para reflexionar y empezar la reflexión del día de hoy? Sí, bueno, una década muy intensa para el pueblo venezolano. El 89 y sobre todo la explosión social de esa rebelión popular del 27 y 28 de 1989 nos habló de un pueblo que estaba decidido, ¿no? Que estaba listo, que además no soportaba seguir o que se incrementaran los niveles de explotación y de expoliación de la riqueza nacional hacia los intereses foráneos. Es una cosa importante porque queda marcado el hito dentro del país y nosotros somos la generación del 27 de febrero porque nosotros que teníamos 14, 15 años en ese momento, vimos un pueblo, por un lado vimos un pueblo en capacidad y con la intención de tomar el poder, pero también vimos una oligarquía, una burguesía y sus gobiernos punto fijistas dispuestos a matar
para mantener ese poder, ¿no? Entonces allí, pues por supuesto que la confrontación se veía para ese momento de unas dimensiones bastante profundas. Y sabemos que Venezuela, bueno, venía de guerras intestinas muy fuertes, ¿no? Entonces, era, digamos, un momento donde el pueblo dijo, hasta aquí rompemos con el proyecto de la burguesía que ahora nos quiere imponer el neoliberalismo, una forma más profunda de explotación, y queremos apelar a nuestro propio derecho a gobernarnos, ¿no? Allí, ese hito del 89, además, fue la primera explosión social en contra del neoliberalismo. Esto sigue vigente. El neoliberalismo es eso que nos quieren imponer, eso que Macri impuso ahorita en Argentina, dejándola profundamente endeudada. Para quienes nos escuchan, ¿cómo podemos definir el neoliberalismo en términos muy generales? Sí, el pueblo insurgió contra tres cosas fundamentales, ¿no? En el caso de Venezuela. El neoliberalismo trata de la reducción del Estado, y la reducción del Estado en Venezuela pasaba por eliminar el subsidio, por ejemplo, de los combustibles, el aumento de la gasolina, que fue el detonante, y además la liberación de los precios, la congelación de los salarios. Eso se dice muy fácilmente, pero nosotros veníamos de una década de los 80 de endeudamiento permanente, y veníamos de un país que, bueno, definitivamente los ricos cada día estaban más ricos y los pobres cada día estábamos más pobres. ¿Cómo se explica una situación, incluso a 6 años del llamado Viernes Negro, ¿no? De la mayor devaluación que conoció la historia de Venezuela? ¿Cómo se explicaría esto con un gobierno que está en consonancia con los intereses del gobierno norteamericano? Un gobierno que no está sancionado, o sea, que no está en contradicción con las potencias europeas. ¿Cómo se explica esto y qué sucede después del año 89? ¿Qué pasa con la política venezolana? Sí, Venezuela tenía una lucha, una pugna de la derecha mundial, incluso, que en Venezuela se expresó con mucha fuerza, una pugna porque ya los dueños del capital no quieren a los operadores políticos, no les sirven los operadores políticos. El Partido Acción Democrática, que es el hito fundamental de la democracia representativa en Venezuela, no era más que un operador político de esos grupos económicos cuyos intereses estaban aliados, o siguen estando aliados, al imperialismo estadounidense, y que consiste en, bueno, sacar la mayor cantidad de capitales de los países, ¿verdad?, para invertirlos en esas economías. ¿Qué es, digamos, lo fundamental aquí? Que, bueno, que extraer el capital implica mayores niveles de explotación, menos sueldo, eliminar todos los subsidios, y, bueno, la burguesía venezolana se la estaba jugando, ya los adecos no nos sirven. Era nosotros queremos gobernar, y eso se presentó en todo el continente. Cuando nosotros vemos a un Piñera, que es reciente, pero un Piñera es un representante directo de los empresarios en el poder, y cuando nosotros nos dan el golpe en el 2003, ellos continúan con su proyecto, porque ellos ponen a Carmona. Carmona es el máximo jefe de Fedecámara, la representación de los empresarios en este país. Entonces, es tener el poder directo, ejercer el poder directo para administrarlo mejor, porque, bueno, se nos vendió todo aquello de que el Estado era ineficiente, se nos vendió todo aquello que era eso a lo que nosotros nunca llegamos, porque América Latina nunca llegó al estado de bienestar, Venezuela, pero teníamos altos niveles, pues, digamos, de subsidio en cuanto a salud, en cuanto a educación. Había una cobertura mayor de educación que mucho antes de la democracia punto fijista. Se alcanzaron algunos éxitos. Nosotros, que veníamos transitando como la nueva generación en ese momento, veíamos cómo nos decían: es posible que ustedes sean los últimos estudiantes que se gradúen gratuitamente en este liceo. Es posible, ya vamos a empezar a cobrar y vamos a aumentar el comedor en la universidad. Entonces era un sentir que te están bajando la Santa María y que se te están quitando todas las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida. Pero no solamente era eso, sino que no había un proyecto de país. Entonces, cuando insurge el pueblo venezolano el 27 de febrero, nos está diciendo: hasta aquí llegamos. Y 3 años después hay otra insurgencia.
Sí. El comandante Chávez. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Claro, la respuesta para ese momento de la burguesía, que además parecía estar preparada, porque nosotros siempre, yo viví el 27 de febrero aquí en el Valle, a mí nadie me lo contó, yo los vi por la ventana del edificio, los muertos, los trasladaban en las motos. Bueno, ¿cómo explicamos la presencia de francotiradores en los edificios del Valle, de coche? Eso no pudo haber sido espontáneo. Estaba preparado para la respuesta popular. Pero lo que no pensaron era que, bueno, si por un lado aplaco con una masacre como la que ocurrió a la rebelión popular, por otro lado insurge en 1992 una rebelión, una insurrección militar. Pero una insurrección militar de carácter bolivariano, que ya para el pueblo venezolano tiene una definición ideológica. Porque en esa del 89 en adelante, incluso antes, porque ya había pasado los sucesos de Mérida en el 88, el pensamiento bolivariano era profundamente subversivo en Venezuela. Era profundamente subversivo que, bueno, en ese 88 en las calles de Mérida pintaban Bolívar vive. Y eso era que si la policía te agarraba pintando Bolívar vive, tú podías ir preso. Incluso la bandera en algún momento también, ¿no? Claro, ya cuando Caldera salir con una bandera mientras los militares bolivarianos estaban presos era un acto subversivo, ¿no? Cantar el himno nacional, es decir, era un poco borrarnos la identidad de lo que somos. Y esa llamada globalización, ese proceso de globalización, ese discurso, esa narración de las élites mundiales de decirnos, bueno, mira, el socialismo real cayó, se cayó el muro de Berlín. Lo que sea es el contexto de esa época también. Ese es el contexto de esa época, justamente cuando Chávez insurge, estaba en boga Fukuyama, el fin de la historia. Este es el máximo momento del máximo esplendor de la humanidad, del desarrollo de la humanidad. Y nosotros decíamos, pero ¿cuál esplendor de cuál desarrollo de cuál humanidad? Bastante historia hay aquí. Continuamos el programa Bastante Historia de aquí, dedicado a los 10 años de la siembra del comandante Chávez. Hemos estado conversando, bueno, sobre el tiempo histórico que inaugura el comandante Chávez, basándonos en los 4 tiempos de la Revolución Bolivariana que nos ha mencionado y ha empezado a desarrollar el presidente Nicolás Maduro. Contamos en este momento con nuestro compañero, amigo, Ricardo Menéndez. Ricardo, bienvenido a Bastante Historia de aquí. Ricardo es geógrafo, vicepresidente sectorial de planificación y militante revolucionario. Ricardo, estamos ahorita entrando en un análisis sobre este segundo tiempo histórico de la revolución, que tiene que ver con lo que ha denominado el presidente un tiempo de refundación creador y constituyente. Si lo vemos en tiempos cronológicos, desde el año 1999, con la aprobación de la Constitución, hasta el año 2013, con la partida física del comandante Chávez. Si nosotros tuviéramos que explicarle a próximas generaciones cómo fue este tiempo histórico, en tu opinión, y cómo lo caracterizarías en términos generales. Yo creo que la primera característica muy importante que la tengamos es que la revolución, independientemente que con el esfuerzo que ha planteado el presidente Maduro estamos buscando periodizarla, tiene un solo contenido, tiene una sola visual, es una sola revolución, es la revolución del comandante Chávez. Nosotros hoy, en 2 etapas más allá de la que vamos a hablar ahora en este momento, es el tiempo del comandante Chávez. Sigue siendo el tiempo precisamente profundo, revolucionario, y que se enarbola con esa fundación que planteará el presidente Chávez. ¿Qué elementos podríamos decir que son definitorios, que son sustanciales? Nosotros, como han venido evaluando del primer periodo, viene de esa década neoliberal, una década donde sencillamente el pueblo es desconocido, se trata de reorganizar el poder de todas las formas que fuese posible, y hay un elemento que es lapidario desde el punto de vista de la etapa fundacional, y es el hecho del protagonismo del pueblo, es el hecho del pueblo como sujeto, el pueblo como actor, el pueblo como protagonista. Eso probablemente algunos lo pudieran pensar que era un eslogan de campaña, que era una visión de un tipo que pide la constituyente como una cuestión para aglutinar fuerzas, para sumar votos, y que posteriormente se iba a olvidar.
Y debemos recordar que apenas nace lo que corresponde a el febrero de 1999, empieza una irrupción desde el punto de vista político en Venezuela. El entonces candidato, su segundo acto de gobierno, no el primero porque el primero tenía que ser designar a los ministros que iban a firmar el decreto de ese acto de gobierno, es precisamente los actos vinculados al proceso constituyente. Es decir, que arranca el proceso con un hecho inédito, el cumplimiento de la palabra, la ética, el compromiso con lo dicho, el compromiso con la palabra, el compromiso con la convicción desde el punto de vista del trabajo. Vale la pena ver el año 99 solamente como referencia desde el punto de vista de la visión profunda que se tenía en cuanto a la participación del pueblo y la visión profunda que tiene el protagonismo del pueblo en toda la revolución bolivariana. El primer hecho es, tan así es que el pueblo no es ciudadano para la Cuarta República, tan así la concepción liberal desde el punto de vista de la configuración de la sociedad, que el primer llamado público que se hace y que va en disputa con el Tribunal Supremo de Justicia de aquel entonces, correspondía a si se podía preguntar al pueblo si podía convocarse una constituyente. Por eso el primer referéndum, un referéndum consultivo, donde dicen que no es vinculante, ni una pregunta con la otra, y lo que se le dice es, usted se puede expresar para ver si es posible convocar una constituyente. Eso que parece un hecho anecdótico, es una demostración clara de qué es lo que era el pueblo y qué ha sido el pueblo para toda la concepción de la política venezolana y buena parte de la política a nivel internacional. Una declaración de intención muy clara y muy firme, ¿no? Claro, donde viene el pueblo como eje, el pueblo como protagonista y todas las jugadas que significan en lo sucesivo esa concepción vinculada al pueblo. ¿Por qué este elemento es importante referirlo al año 99? No es una anécdota, es un principio desde el punto de vista ideológico, es un principio desde el punto de vista de la teoría política, así como la teoría política desde el punto de vista de nuestra historia encuentra en angostura en el discurso de Bolívar, encuentra una pieza fundamental desde el punto de vista de su concepción de la teoría política para Venezuela. Ese año 99 es una pieza fundamental desde el punto de vista de la concepción de la teoría política de todo lo que estamos viviendo. ¿Y cuál es el elemento central? Es la democracia directa. Ese es el elemento central. Nadie tome ningún atajo, ninguna desviación, ningún punto. Es el concepto que es una democracia que se funda en varios principios. Uno es, todos somos ciudadanos. No hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. No hay unos dotados de razón. No son los blancos de orilla que podían agarrar unos reales y comprar la ciudadanía a la corona. No son los amos del valle. No son los de la década del 40 que se hicieron de los recursos, los primeros recursos de la renta petrolera para hacerse de los grupos oligarcas en el país. Es la concepción de que todos absolutamente somos ciudadanos. Y esa concepción viene a revolucionarse en la propia Constitución bolivariana, donde se asumen los derechos, donde se asumen los valores vinculados a la ciudadanía como unos valores universales. Entonces ya la ciudadanía no es simplemente el ejercicio del derecho al voto, que podríamos decir es una esfera del punto de vista de lo político, sino que es una esfera que tiene que ver con los principios del punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la vivienda. Yo quisiera significar, si me permite, ese periodo que estamos haciendo referencia de varios ciclos de revolución que ocurren y que son ciclos fundamentales. Dentro de ese mismo periodo. Ese mismo periodo, y que son ciclos fundamentales y que alertan lo que posteriormente pasa en el año 2013. ¿Cuáles son esos ciclos? El primero de ellos tiene que ver con la revolución en lo político, una revolución para lograr que el pueblo tenga protagonismo. Ese ciclo podríamos decir que arranca precisamente en el 99, llega al proceso para convocar la constituyente, lleva a votarse por primera vez en la historia del país una constitución. Nunca se había votado en Venezuela una constitución, siempre había estado en el limbo del Senado de la República, los que podían tener una COPRE, una comisión de reforma del Estado, y podían decidir en esa cúpula cómo iba a ser la constitución del país. Aquí el presidente Chávez agarra y dice que es una constituyente y esa constitución no la vota la constituyente, sino que va al escrutinio desde el punto de vista público. Es un elemento sumamente importante. Posteriormente a que eso ocurre, hay la visión desde el punto de vista del poder de tratar de ver si se podía domar al comandante Chávez, si era posible domarlo, si eso iba a ser una fiebre que tenía el sistema o si sencillamente se podía controlar esa fiebre. Una suerte de anomalía, ¿no? Sí, como ocurre en los procesos de cambio. Wallenstein siempre hacía referencia a los procesos, a los espacios-tiempo transformativos y transformativos que eran breves en la historia, pero siempre hay quien busca disipar la energía, así como cuando una olla está a punto de ebullición y entonces le meten un metal para que se disipe la energía. Bueno, así buscaban ver si podía ser en el proceso venezolano. El comandante Chávez sorprende de alguna manera para algunos con lo que es las leyes habilitantes, y las leyes habilitantes ponen muy claro dónde está el conflicto de intereses y dónde está
planteada una visión de transformación profunda de la sociedad y sobreviene el paro patronal del 10 de diciembre del año 2001 y posteriormente el conflicto por el dominio de la renta, que es el conflicto vinculado a PDVSA que desemboca en el golpe de Estado del año 2002. Toda esa crisis, toda esa situación que tiene que ver con una pugna vinculada al poder, que se da con los factores económicos, que se da con el imperialismo, que se da con la presidencia, específicamente del caso de Estados Unidos, desemboca posteriormente en el periodo 2004, donde una propia cláusula establecida en la Constitución, que es el referéndum revocatorio, dirime el conflicto. Debemos recordarlo. Probablemente algunas personas no lo recuerdan, pero el que evita un estallido cuando se va a la convocatoria del referéndum es el comandante Chávez, cuando aquella célebre noche anuncia precisamente que vamos a un proceso constituyente y que vamos a la campaña de Santa Inés, que es donde precisamente buscar que esa oposición golpista, siempre con ese espíritu golpista, viniese precisamente al reducto democrático. Esa primera instancia que estamos hablando es una visión de una revolución fundamentada en una revolución en lo político. Una revolución que es, el pueblo tiene el poder, hay unos instrumentos para que ese poder sea ejercido, hay un proceso profundamente democrático en las elecciones populares y hay unos instrumentos normativos como es la Constitución Nacional. Arranca una vez que ocurre ese proceso desde el punto de vista del referéndum revocatorio que terminó siendo afirmatorio, un proceso acelerado por la transformación del Estado. Y ese proceso acelerado de la transformación del Estado podríamos asignarlo con un ímpetu en una revolución en lo social. Un acento vinculado a la revolución de las misiones, del sistema de misiones, donde los invisibles que ahora son ciudadanos, donde ese 1,5 millones de personas que no sabía leer aparece leyendo, donde teníamos 800.000 estudiantes en el sistema de educación universitaria y pasamos a 2.700.000 estudiantes en educación universitaria, donde teníamos tasas desde el punto de vista de lo que correspondía a la participación del sector público de la educación, que se monta en el 80% en la participación del sector público, donde teníamos población asistida por el sistema de salud de 3,5 millones de personas y pasamos a 21 millones de personas, está diciendo que hay un rostro. Y ese rostro es precisamente el pueblo. Es decir, que no es un cuento, no es un acto demagógico, no es una visión simplista, sino que es una visión precisamente de un protagonismo. Pero adicionalmente inyecta un vector que tiene que ver con un sistema de misiones y posteriormente grandes misiones. Y ese sistema de misiones y grandes misiones es un salvoconducto a un primer estallido, una primera visión sobre el rol de la transformación del Estado. Posteriormente, en el año 2007, hace un segundo llamado a la transformación del Estado, cuando dice los ministerios del poder popular, que es donde el presidente Maduro tiene el acento puesto con el tema de las 3R.net, precisamente una transformación profunda desde el punto de vista del Estado. Es decir, que un segundo ciclo que podríamos estar alertando, que podríamos estar viendo, tiene que ver con un ciclo profundo desde el punto de vista de lo que corresponde a la revolución social. Adicionalmente, por supuesto, va asignado por profundas visiones desde el punto de vista democrático, un elemento fundamental y característico de la revolución bolivariana, la cantidad de procesos electorales que se gestionan, el acatar precisamente, cuando ocurriera un revés electoral, acatar precisamente el revés electoral, aunque fuese ínfimo la diferencia de votos, y precisamente ir acatando esa visión. Pero quisiera decir un tercer elemento, que es una compuerta a lo que es el ciclo que posteriormente viene en el año 2013, porque algunas personas pueden ver desapercibidos, probablemente algunos con una intención maliciosa de decir que hay un periodo de Chávez y un periodo de Maduro, como si fueran dos procesos distintos, incluso algunos con una especie de nostalgia extraña, ¿no? Y no asumir la profunda convicción política, ideológica y de conciencia que significa la construcción de un proceso revolucionario. El comandante Chávez había alertado que el ciclo que seguía a la revolución política, a la revolución social, era un ciclo vinculado a la revolución económica. Y decía que el control precisamente de las variables económicas, construir la viabilidad económica y financiera del socialismo. Es una palabra del comandante Chávez de noviembre del año 2012, donde decía hay que construir la viabilidad económica y financiera. Y el comandante Chávez en aquel momento, nosotros en ese momento estábamos en la vicepresidencia productiva, de economía productiva, y se alertaba durante la campaña electoral que había empezado a acelerarse los indicadores vinculados a la inflación. En el propio octubre del año 2012 empiezan a acelerarse los indicadores de inflación. Una señal clara. Una señal clara de que empezaba un conflicto que lo había alertado el comandante vinculado al ciclo de lo económico. En el noviembre del año 2012 ya generado el triunfo electoral del comandante Chávez, se dispara la tasa de cambio
la tasa de cambio en ese momento, quienes buscan en internet verán que estaba en 9 bolívares y pasa a 17 bolívares, apenas en un mes. Es decir, venían síntomas importantes de perturbación vinculados al tema económico. Posteriormente, el comandante hace el anuncio, el 8 de diciembre vienen las elecciones desde el punto de vista de gobernadores y buscarán ustedes y tendrán imágenes donde está el presidente Maduro, en ese entonces vicepresidente de la República, en la viñeta, precisamente atendiendo situaciones de desabastecimiento que estaban generando grupos económicos en la sociedad venezolana. Es decir, que el conflicto vinculado a un ciclo que es el ciclo de la revolución en lo económico estaba alertado. Estaba alertado desde el punto de vista del momento que venía, y el propio presidente Chávez, cuando viene y está en el hospital militar, alerta que lo que hay es una guerra económica en contra del país. Desde ese momento, el que alerta el término guerra económica es un término del comandante Chávez. Es decir, que se muestra como en un ciclo del punto de la visión, la periodización que está diciendo el presidente Maduro, un momento de rebeldía, donde hace crisis absolutamente el momento del punto fijismo, donde hace la visión de la democracia representativa, colapsa absolutamente, donde se hacen los primeros intentos de reacomodo, esos intentos de reacomodo de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil en modelo liberal significa algo, el reacomodo de los grupos económicos, los que directamente como grupos empresariales iban a acceder a la política. Eso ocurre en la década del 90. No creamos que esos son inventos exclusivos de algunos países vecinos que deciden lanzar a empresarios a presidente de la República. Esos son muestras sintomáticas de crisis de procesos políticos desde el punto de vista. Hay una crisis de la representatividad en Venezuela y la legitimidad. Asume el comandante Chávez con una tesis absolutamente distinta. No es la ocupación del poder, no es una gestión, es un proceso revolucionario. Y es un concepto muy importante para la historia política del mundo. Es el concepto de la democracia directa. Es un elemento paradigmático desde el punto de vista es una incorporación desde la Revolución Bolivariana a la teoría política. Uno podría decir elementos paradigmáticos de profunda visión política e ideológica, de teoría política. Llama la atención siempre a lo que denigran precisamente de la condición cultural, política, formativa del comandante Chávez, del presidente Maduro, de la visión histórica de la Revolución Bolivariana. Yo diría dos. Uno, la democracia directa, y el otro son las 5 dimensiones de existencia de la democracia para que sea democracia de verdad. La dimensión en lo social, la dimensión en lo político, la dimensión en lo cultural, la ética, la descolonización, la dimensión vinculada a todas las variantes de organización económica de la sociedad y la dimensión desde el punto de vista espacial. Si no existe democracia en esas 5 dimensiones, no hay democracia. Si hay una democracia que tiene la distribución de la renta de manera desigual y existe una expresión espacial que es en los barrios, en las áreas subintegradas, y no hay igualdad desde el punto de vista social, bueno, no hay democracia, no hay una concepción. Y eso lo pone sobre la mesa es precisamente el comandante Chávez, y el desafío, que es muy importante, que lo van a ver a lo largo de los ciclos de este programa, después el ciclo 3, precisamente vinculado a todo el proceso de agresión, de resistencia, de guerra económica, y el ciclo que es precisamente los desafíos que nos supone al periodo 2030, donde, pasado un periodo de guerra, el presidente Maduro convoca precisamente a un proceso de las 3R.net, de 9 etapas de transición al socialismo. Está diciendo, nuestro tema, siendo victoriosos de una guerra económica, es construir socialismo. Es decir, que ahí se pone la visión desde el punto de vista profundo, la visión de fondo. ¿Qué importancia tiene eso? Que si tú ves las claves para enfrentar el tercer ciclo vinculado a la guerra económica y las claves para construir el 2030, esas claves son el comandante Chávez, son la democracia directa, es la democracia en los consejos comunales, es la edificación de un poder distinto, son los mapas de soluciones, son los acá construidos pueblo. Es decir, que el comandante Chávez no solamente es, como algunos podrían pensar, una etapa o un ciclo o un periodo en una revolución, sino que es un elemento transversal, absolutamente presente en toda la construcción revolucionaria, no solamente para hoy, sino que para el futuro de nuestro país. Debemos recordar que la constituyente del año 2017 hizo un acento fundamental, porque dice que hay un plan de la patria que es al 2025, pero hace una ley constitucional del plan de la patria. Y en esa ley constitucional del plan de la patria establece las bases fundacionales de todo lo que significa el parámetro desde el punto de vista del desarrollo económico y social del país. Es la construcción del porvenir a partir de la construcción del porvenir, ya están las 5 dimensiones de existencia de la sociedad y está la visión de cómo hay un plan que tiene que ver con profunda construcción popular. Y el acento fundamental es nuestro pueblo como protagonista en cualquier circunstancia, y un modelo profundamente antineoliberal y profundamente revolucionario. Ricardo, nos comentabas para caracterizar este segundo tiempo de la Revolución Bolivariana, el tiempo de la refundación creadora, constituyente, de la existencia de 5 ciclos. Veníamos conversando de los 3 anteriores. ¿Cuáles serían esos ciclos que cierran este periodo
y cómo podemos nosotros aproximarnos desde la historia a examinar a la revolución en estos términos. Diría que los ciclos o las dimensiones, como le gustaba llamar al comandante Chávez, vale la referencia al Aló teórico número 1, donde habla precisamente de esas 5 dimensiones. Hemos hablado de primero la revolución de lo político, no podía haber sin un control desde el punto de vista del poder político, de una nueva lógica del poder, de un nuevo metabolismo del poder que tiene que ver con la participación popular, no podía haber ningún proceso revolucionario. Es decir, es el existir. Decía Bolívar, lo primero es existir, después vemos cómo. Bueno, el primero era el existir, precisamente, la visión desde el punto de vista del trabajo. La segunda, el elemento apurado desde el punto de vista de la transformación de lo social, de construir. Decía el comandante Fidel Castro que Venezuela había logrado en un periodo sumamente corto lo que había costado a otros países mucho más tiempo desde el punto de vista del desarrollo. Es precisamente ese desarrollo desde el punto de vista de la inclusión, desde el punto de vista de lo social. Ahí evidentemente un tema quedaba pendiente. Hay una forma distinta de distribución de la renta, pero las formas de generación y los metabolismos de la renta seguían de alguna manera intactos o sin mayores perturbaciones, que es lo que corresponde a un ciclo de revolución desde el punto de vista de lo económico, a la reorganización desde el punto de vista del aparato productivo, de los actores, de la lógica, desde el punto de vista de la dependencia que se ha venido planteando y todas las variantes desde el punto de vista de la colonización. Yo diría que los otros 2 elementos son vertebrales y están presentes. Son el elemento vinculado a lo cultural, donde el gran elemento de lo cultural es la descolonización, es el gran elemento que de alguna manera ha articulado. ¿Cuál fue el elemento en disputa durante el tercer ciclo, que lo van a ver, de la guerra económica? Bueno, el tercer elemento en disputa tiene que ver precisamente con rendir el pueblo, con que se pierdan los valores, con que exista la posibilidad de simplemente claudicar. ¿Para qué es toda una guerra? Es para rendir un pueblo. Ese es el objetivo fundamental. Y aquí hay un pueblo que no se rindió, que no se ha rendido, que está en batalla. Es un elemento que se estarán estudiando ya en el Pentágono, en algún departamento de Estado, ver cómo resuelven ese problema que no lo lograron resolver desde la Fundación Rockefeller, haciendo los estudios de por qué el pueblo venezolano era tan bolivariano, hasta el presente, que precisamente es un hecho que el comandante Chávez aviva y le da una estructura nueva. Y el otro componente tiene que ver con el aspecto desde el punto de vista de la democracia en la construcción plena, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista territorial. Ese elemento es muy importante, está presente, es uno de los elementos fundacionales, lo que va a ser precisamente el ciclo al 2030, podríamos decir que lo que corresponde al aspecto ético, cultural, es vigoroso, es transversal. Sin eso no hay nada, si no hay un nuevo código de valores no hay sistema. Entonces ese es el elemento que por eso es tan importante la discusión sobre la historia, por eso es tan importante la discusión sobre la cultura, no como un folclore, sino como un componente político, ideológico. Por eso es importante la educación desde el punto de vista de los principios, los valores, etc. Pero el componente desde el punto de vista de lo territorial está asociado absolutamente con la nueva estructura del Estado. Si la nueva estructura del Estado, lo local, el Consejo Comunal, la comuna, no permea y no llega absolutamente a todos los niveles de decisión, no vamos a haber logrado una transformación profunda desde el punto de vista revolucionario. La construcción de ese poder comunal que sería el aporte del socialismo bolivariano al socialismo global. Claro, pero además con una variante sumamente importante, que es que nosotros a veces vemos lo comunal o el Consejo Comunal como algo local, como algo singular, y resulta que estamos hablando de un Estado completo que se asuma popular. Entonces, por eso es tan importante lo que dice el presidente del mapa de soluciones y los acá, porque es lo que la gente está refiriendo en la comunidad, bueno, todos los que sean barrios que están refiriendo, y eso se construye una política central desde el punto de vista de las políticas públicas. Todo lo que diga la gente vinculado al tema del agua en cada uno de los sitios, podrá ser el plan local, pero cuando lo agregamos el plan de la ciudad y cuando lo agregamos el plan de la región y se convierte en una política de Estado, entonces la política del ministerio es una política obedencial de lo que dice el Consejo Comunal agregado como sistema, lo que habría referido el comandante Chávez como geometría del poder, una visión orgánica desde el punto de vista sistémica de un nuevo Estado. Es decir, que no es un Estado que tiene un poder central y hay un poder popular en lo local, no, es un poder que está en lo local, en la comuna, en la ciudad, en la región y está en el país todo. Es decir, un sistema desde el punto de vista de su articulación. Por eso es un elemento tan importante, tan inédito desde el punto de vista de la revolución bolivariana. Y podríamos decir que en esa apuesta está precisamente los aspectos fundacionales desde el punto de vista de la revolución y lo que significa la transición profunda. Debemos recordar que el comandante Chávez, cuando codifica e interpreta con un colectivo enorme, precisamente ese 27 y 28 de febrero, y se alzan en el 92 y le pone un rostro a la dignidad
con el por ahora y le pone un rostro, nosotros somos los responsables, cambia los códigos desde el punto de vista de la política venezolana. Pero fundamentalmente ahí podría ser una imagen, podría ser una apuesta de alguien con quien tú te conectas, pero cuando te dice, no es que no te conectes conmigo, es que quiero que seas tú. Es que quiero que sea el pueblo. Cuando después en la campaña del 2012 dice, es que yo Chávez eres tú, Chávez eres tú, Chávez eres tú, lo que está es codificando precisamente cómo se construye un proceso de fondo desde el punto de vista de la transformación del país. Eso significa que nosotros como país, nosotros como Estado, nosotros como revolución, no somos una gestión. Nuestro tema de fondo es cambiar la formación sociohistórica de la sociedad venezolana. Ese es nuestro tema de fondo, cambiar de raíz. ¿Y cómo se mide el cambio de raíz en esas 5 dimensiones? Ese es nuestro examen. ¿Cómo vamos en el cambio económico? ¿Cómo vamos en el cambio cultural? ¿Cómo vamos en el cambio político? ¿Cómo vamos en el cambio social? ¿Cómo vamos en el cambio espacial? Y cuando vemos eso, entonces sabremos precisamente cómo va a ser esa nueva visual, esa nueva expectativa desde el punto de vista del futuro que nos merecemos. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Bastante historia hay aquí. Continuamos nuestro programa de hoy, Bastante Historia aquí, en el marco de los 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, conversando sobre los tiempos de la Revolución Bolivariana. El día de hoy, para hablarnos de este tercer tiempo, el tiempo de la resistencia victoriosa, contamos con nuestro amigo William Castillo, periodista, director del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Un espacio de estudio y un espacio, digamos, de observación, cómo no, de la historia actual en caliente. William, bienvenido a Bastante Historia aquí. Gracias. Queríamos sobre todo hacerte una pregunta generadora con lo que, ¿cómo explicaríamos, cómo le contaríamos a futuras generaciones cómo fue este tiempo histórico que el presidente lo ha señalado un periodo de resistencia victoriosa entre el año 2013 y el año 2021? A grandes rasgos, ¿cómo sería la historia de este momento histórico? Sí, la historia de los últimos 8, puede ser 9 años, la podemos definir como el proceso histórico, la etapa histórica más difícil y más dura que ha atravesado nuestra patria en más de 200 años de republicanismo, pues de ser república. ¿Y por qué? Porque también es la etapa de que el país ha experimentado la agresión más cruel, más inhumana y más profunda de nuestra historia. Nuestro país ha sido atacado de una manera multiforme. Ha sido atacado en lo político, en lo económico, en lo mediático, pero fundamentalmente la base de ese ataque ha estado en devastar y destruir la economía venezolana como vía de implosionar la situación política y dar cabida a un cambio de régimen, que es al final el objetivo de los agresores de Venezuela y principalmente de Estados Unidos. Entonces, si uno pudiéramos decir que esta etapa de resistencia victoriosa, como efectivamente la califica el presidente, contiene esos dos elementos: la resistencia frente a la agresión y los mecanismos, las luchas, las formas de resistencia popular y de la revolución bolivariana como proyecto político que han permitido al país superar esta etapa. Es una etapa que si en términos de la vida de una persona es poco tiempo, pero en la vida de un pueblo es poco tiempo. Perdón, en la vida de una persona es mucho tiempo y en la vida de un país es poco tiempo. Entonces, lo que debemos reflexionar los venezolanos es que necesitamos reconstruir la historia de estos últimos 8 años, de entender lo que ha pasado, de entender la profundidad del daño producido a nuestro país y de entender también la forma en que la revolución y el pueblo venezolano han generado anticuerpos, formas de lucha que han permitido superar esa etapa y entrar hoy en una etapa de renacimiento. Precisamente, ahí quería preguntarte un poco más, porque desde la revolución hemos generado una corriente que es la historia insurgente, que es cómo el pueblo ha participado en contra de los mecanismos de dominación. Y acá tú has señalado algo clave. Es verdad, estamos ante un conjunto de medidas
que son, bueno, es un fenómeno nunca antes visto dentro del proceso y la aproximación del intervencionismo norteamericano con América Latina y el mundo. Venezuela ha sido escenario de hechos inéditos. Pero ¿cómo ha sido la respuesta del pueblo? ¿Cómo ha sido esa participación popular? Cuando recordemos esta historia en un futuro, ¿cómo recordamos al pueblo venezolano en sus acciones? Sí. Primero lo vamos a recordar inicialmente, estamos hablando del año 2013, hay que ubicarnos, ¿no? La desaparición física del comandante Chávez generó en nuestro pueblo un dolor, una tristeza, es un fenómeno sociológico que tiene que ser analizado y estudiado. Si la desaparición de Chávez constituye un hecho simbólico, además de la desaparición de un líder político, de un hombre de Estado, de un hombre que tenía una visión y un proyecto de país. Evidentemente Chávez había sembrado. Lo que no teníamos muy claro y que el pueblo no lo entendía, quizás nosotros también, lo que somos parte de este proceso, no entendíamos, era la profundidad de esa siembra. Iba a alcanzar la siembra hecha por Chávez, lo sembrado en 10 años en la famosa década ganada, en los avances sociales, la creación de un modelo social inclusivo, los beneficios sociales, las transferencias de riqueza que se hicieron de los sectores ricos y poderosos a las clases medias y a los pobres, las misiones, la unión cívico-militar, la visión nacionalista de patria, el plan de la patria. Iba a aguantar toda esa construcción teórica, política, económica que había hecho Chávez para aguantar su ausencia. Bueno, era el gran debate. Entonces, inicialmente, digamos, un momento de shock. Luego un momento de confusión, porque empieza a generarse un conjunto de medidas, de agresiones. El decreto Obama, en unos días, cumple 8 años. Y eso es un hito fundamental para entender este tiempo histórico, ¿verdad? Sin duda. Y el decreto Obama fija, es el punto pivote, es lo que nosotros denominamos la columna vertebral de las agresiones que van a venir contra Venezuela y que hoy se expresan en 928 sanciones y medidas coercitivas de todo tipo. ¿Hay algún otro país que tenga esa cantidad de medidas en su contra? Venezuela es, por supuesto Rusia, hoy es el récord mundial, porque Rusia tiene, hoy, al día que estamos hablando, tiene más de 14.000 sanciones, Irán tiene sobre las 10.000 sanciones, pero después de ahí, Venezuela es el 5º país del mundo que tiene más sanciones a personas. Es el 6º país del mundo que tiene más organismos públicos y empresas sancionadas. Es el 4º país del mundo que tiene más buques sancionados y es el 2º país del mundo, por encima de Rusia incluso, y solo detrás de Irán, que tiene más aviones y activos sancionados por Estados Unidos. En 8 años nos convertimos en una de las naciones más agredidas y más sancionadas del mundo, porque el objetivo era destruir la base económica que le daba sustento a la revolución. Pero para terminar este proceso, entonces, hay un segundo momento de incertidumbre, de duda, de no entender la dimensión del ataque, del proceso, y un tercer momento que es, digamos, el momento de la reflexión, de la acción. Es decir, el gobierno, la revolución bolivariana y el pueblo venezolano entienden que está viviendo un proceso de agresión que debe construir, que debe transformarse, y eso empieza desde la familia, los cambios en los hábitos alimentarios. Es decir, la gente empieza a ahorrar, a hacer arepas de todo tipo. Hay un tema de solidaridad, de nacimiento de la solidaridad social, se expande mucho más dentro de una situación económica muy difícil. Estamos hablando de años 2017, 2018, 2019. Y finalmente hay un relanzamiento a partir del año 2018, el programa económico, y en el año 2020 la ley antibloqueo, donde el Estado genera una respuesta de Estado frente al bloqueo. Entonces podemos en estos mismos 8 años, parece mentira, distinguir 3 momentos diferentes. El momento, digamos, del dolor, de la confusión, el momento de la incertidumbre y el momento de la respuesta. Yo creo que el pueblo venezolano, que es el gran protagonista, el gran sujeto histórico, debe tomar conciencia de lo que ha resistido. Ningún país del mundo, para que tú tengas una idea, Venezuela ha perdido 232.000 millones de dólares desde el año 2015 hasta el año 2022 por caída de la producción petrolera. Ninguna economía del mundo, no te digo países en desarrollo, países desarrollados aguantarían perder un promedio de 40.000 millones de dólares cada año durante 7 años y estar de pie, pero no está devastado el pueblo venezolano, que mantiene consigo mismo una esperanza, mantiene un proyecto, mantiene un rumbo y mantiene un camino. Yo creo que eso es una enseñanza. A veces es difícil entenderlo en la cotidianidad porque es fácil irse a las carencias materiales. No nos vemos como sujetos a un proceso histórico más allá de nosotros también, es difícil. Así es, porque lamentablemente la trascendencia que se da en la historia, en buena parte de Occidente, está basada en el individuo. Es decir, el individuo, en la cultura individualista nos dicen, bueno, tú eres exitoso porque logras un título universitario, o logras un nivel económico,
o logras un avance en alguna, eres un científico destacado, pero no se ve el proceso colectivo. Nosotros hemos aprendido en estos 8 años que el país avanza si avanzamos todos, que el país progresa si progresamos todos. Por ejemplo, puede ser que hoy seamos un país que perdió o ha visto deteriorarse algunos de los avances fundamentales que tuvimos en la década entre 1999 y 2010. Por ejemplo, el poder adquisitivo. Sin duda alguna, es uno de los desafíos ahora recuperar el poder adquisitivo. Venezuela tuvo hasta el año 2012 el salario mínimo más grande de América Latina. Hoy aparecen unos demagogos ofreciendo cosas en un contexto que ellos crearon, que es el bloqueo y las sanciones. Pero es verdad que hoy somos un país más solidario, somos un país más creativo, somos un país más consciente de nuestro potencial, somos un país que producimos más hortalizas, producimos más productos agrarios, producimos más semillas. En estos 7 años, nuestros campesinos han desarrollado y están produciendo semillas que hace 7 años no producíamos. Y eso es una consecuencia indirecta de haber sido agredidos, de habernos quedado sin recursos, de habernos quedado sin dinero para gestionar nuestro comercio exterior. Yo creo que es un proceso muy interesante, complejo de explicar y que todavía no alcanzamos a entender las dimensiones. ¿No? Y que además es una evidencia de esa historia, de ese pueblo que insurge, de ese pueblo que se sobrepone. Además, William, para nosotros finalizar y con una consideración, a quienes nos están viendo y quizás con tus palabras rememoran, ¿no? Y quedan muchos hitos y quedan muchos momentos por fuera sobre este tiempo histórico que es el tiempo de la resistencia victoriosa, ese tiempo del 2013 al 2021. ¿Qué mensaje le das a quienes nos escuchan y recuerdan ese tiempo? ¿Qué enseñanza nos queda? O sea, ¿cuál es el aprendizaje político, el aprendizaje social que debemos tomar de esto que hemos vivido? Yo tomaría una idea de Enrique Dussel que Hugo Chávez desarrolló. Dussel dice que la idea de pueblo y de democracia popular no nace en Grecia, sino que él la descubre en los procesos de desarrollo de los pueblos árabes. Y él dice que si se estudia la historia de esos pueblos, y eso es aplicable a la historia de Venezuela, es cuando el sujeto colectivo toma conciencia de sí mismo. El pueblo venezolano tomó conciencia de sí mismo en 1999, o inició ese camino. El bloqueo nos ha ayudado a entender mejor que somos un sujeto histórico colectivo, que tenemos un proyecto, que tenemos una visión, que tenemos una identidad que ha sido agredida, pero que todos esos son valores que están dentro de nosotros, que son valores que nos trascienden la materialidad. Entonces, el haber tomado conciencia en sí como proyecto político, el haber tomado conciencia en sí de nuestras capacidades productivas, de nuestra inventiva, de nuestra capacidad de resistencia, es una cosa que se va a agregar a la historia como una ganancia de estos tiempos. Y yo creo que eso es lo valioso, la esperanza, la lucha, la certeza de que el pueblo unido jamás será vencido, que efectivamente eso no es una conciencia, es que el pueblo trabajando en colectivo, ejerciendo la democracia popular, ejerciendo la participación con amplitud, podemos construir y podemos superar cualquier circunstancia histórica. Yo creo que hay que sentirse orgulloso de la gesta heroica del pueblo venezolano y reivindicarla, y va a ser una lección que va a quedar para nuestra historia. William, muchísimas gracias porque definitivamente este tiempo de resistencia victoriosa es un tiempo del fortalecimiento de la conciencia social, nacional y colectiva, que es lo que nos lleva a encaminar hacia un cuarto tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo ahorita, el tiempo del renacimiento nacional, que en breve vamos a estar discutiendo en la próxima sección de Bastante Historia de Aquí. Vamos a un corte y ya regresamos. Bastante historia hay aquí. Cuando hablamos de la Revolución Bolivariana y de su historia, estamos tomando en cuenta 34 años que han transformado radicalmente nuestro país. Arrancamos con un primer periodo de 1989, con la rebelión popular de 27 y 28 de febrero de ese año, hasta la aprobación de nuestra Constitución en el año 99. Es el tiempo de la rebelión de la conciencia. Le sigue un segundo tiempo, el tiempo del gobierno del comandante Chávez, desde el año 99 hasta su partida física en el año 2013. Un tercer tiempo nos habla de la construcción de la resistencia victoriosa durante el asedio imperial. Y última etapa que tenemos a considerar es el renacimiento nacional, la etapa que estamos construyendo,
que está delineada en nuestro porvenir en los 5 objetivos históricos del Plan de la Patria. Dijiste patria y tenemos patria. Dijiste es nuestro y somos nosotros. Dijiste es unión y somos nuestra América. Dijiste es historia y hoy recordamos quiénes somos. Dijiste es todo y aparecieron las aldeas. Dijiste es humanidad y cada escuela fue un refugio. Dijiste es hogar y allí apareció de nuevo y volaron los techos de cartón. Dijiste es no soy yo. Y mira, te convertiste en la alquimia perfecta en cada uno de nosotros. Tenemos un cuarto tiempo que es el tiempo de los retos, porque bueno, usualmente cuando hablamos de historia no hablamos de actualidad ni de porvenir, en cuanto al análisis histórico en sí mismo. Este cuarto tiempo del renacimiento nacional, ese cuarto tiempo que coincide su inicio con el bicentenario de la batalla de Carabobo y con un reflote, cómo no, del país entero. ¿Cómo caracterizarías tú este tiempo que está comenzando para cerrar esta intervención? Mira, lo primero que creo que es importante es que este es un tiempo que nos lo ganamos. Este es un tiempo que se ganó el pueblo de Venezuela. Este tiempo, esta oportunidad de oro, esta oportunidad nos la ganamos. Nos la ganamos nosotros, se la ganó el pueblo con el liderazgo del presidente Maduro, con la visión histórica del comandante Chávez. Ahora bien, ¿qué elementos están ahí desatados de contradicción desde el punto de vista de la guerra? Se rompió todo el metabolismo del capital. El capitalismo jugó tanto a desestabilizarnos, tanto a destrozar las bases económicas y materiales de la sociedad, que rompió todo el metabolismo existente. Afectó sus propios bienes de capital, afectó los factores productivos, afectó a los actores productivos. Evidentemente tiene contradicciones vinculadas a los grupos económicos que sobreviven y precisamente cómo se hacen más hegemónicos desde el punto de vista de sobrevivencia, matando a los pequeños y medianos, a lo que corresponde a las perturbaciones generadas en cuanto a los factores de igualdad y las desigualdades, que son un elemento estructural desde el punto de vista de la construcción bolivariana, que exista precisamente una sociedad de iguales. Pero ¿cuáles son los grandes retos y por qué decimos que esta batalla es una batalla que queremos, es una batalla que sueña nuestro pueblo y es una batalla que nos merece para abrir las compuertas finales hacia el futuro? Podríamos decirlo así muy sintéticamente. Nosotros como país nos bloquearon, nos generaron las medidas coercitivas, nos afectaron toda la base productiva. Es decir, que buscaron estrangularnos. Eso nos obliga a que toda una historia de 500 años, donde la base exportadora se hizo monoproductora, donde el desarrollo del país se correspondía a donde al capital foráneo les interesaba sembrar los centros de interés, la Venezuela del cacao, la Venezuela del café, la Venezuela del petróleo. Y en función de eso se iban poblando partes del territorio, se creaban sistemas logísticos y se creaban sistemas productivos. Y por supuesto la economía de puertos, como las venas abiertas de América Latina, para sacar los productos que se generaran en nuestro país. La oportunidad que nos plantea esto es que la diversificación del aparato económico productivo lleva a poblar de una manera distinta el país. Cada motor de la agenda económica productiva supone un eje desde el punto de vista territorial. Es decir, sembrar zonas distintas a los focos de monoproducción que hemos tenido en el pasado. Segundo elemento importante, estamos viviendo el bono demográfico. Estamos viviendo el momento de aquí al año 2037 donde la mayor parte de la población pasa a etapa productiva. Es decir, que si tú tienes un momento donde te bloquearon, te afectaron todos los factores productivos, tú tienes que repoblar económicamente el país, pero estás viviendo el bono demográfico, el sistema educativo y el sistema tecnológico están llamados a cómo se forma, cómo se educa esa población que se está incorporando a factores productivos para que precisamente pueda tener una lógica distinta en las cadenas productivas, diversificar las bases productivas, diversificar la generación de renta y atender las demandas sociales a lo interno del país. Y el otro elemento que es muy importante, muy bello, probablemente es una expresión asociada, correlacionada con lo anterior, que tiene que ver que es la primera oportunidad en 500 años para descolonizar el territorio venezolano. La primera oportunidad. Es la oportunidad de tener las subregiones de la horticultura de piso alto y piso bajo, de tener la subregión cerralera, de tener los epicentros industriales, de tener además una misión Vivienda Venezuela que va a tener la oportunidad de repoblar el 44% del territorio nacional. Va a ser poblado por la gran misión Vivienda Venezuela, es decir, que tenemos las herramientas para el cómo, para cómo hacerlo, para cómo construirlo. Cuando eso ocurra, sencillamente, nadie puede creer que los procesos históricos son lineales,
que son una ecuación con una pendiente que se calcula, y entonces simplemente ocurren así. A nosotros nos pusieron un accidente, nos pusieron un periodo para desviarnos la atención del camino. Y en esa trayectoria, por los principios, por la ética, por la profunda convicción chavista, por la profunda concepción bolivariana, nosotros acumulamos contradicciones para ir a un salto cualitativo. Y este periodo que viene es el periodo del salto cualitativo. Maravilloso, Ricardo. Nos quedamos entonces con, por un lado, bueno, el periodo de la refundación creadora, a partir de esos 5 ciclos, esas 5 dimensiones que continúan, ¿no? que generan ese movimiento histórico, y la etapa del renacimiento nacional como una etapa donde el reto es la diversificación por sobre todas las cosas, además del sostenimiento del proyecto. Con esta intervención cerramos nuestro programa de hoy. Tenemos una visión integral sobre los 4 tiempos de la Revolución Bolivariana. Son los tiempos del comandante Chávez y cómo otra forma mejor de celebrar al comandante, recordarlo, que hablar, analizar el tiempo histórico que se inaugura con su acción, con su pensamiento y con su liderazgo. A todas y todos, muchísimas gracias por su atención. Bastante historia de aquí. Nos despedimos, esperamos verlas y verlos pronto en este canal, su canal Venezolana de Televisión. Muchísimas gracias. Bastante historia hay aquí.